Dios nos bendiga y nos dé paz. Con respecto a las intervenciones que hemos tenido algunos de nosotros con respecto en relación a la cadena de oración que circula por WhatsApp, considero que sí es importante que expresemos nuestras diferentes opiniones, porque con ello conseguimos enriquecernos, nutrirnos más en la palabra de Dios, en la bendita palabra de Dios, y permitimos que los demás pues también adquieran los conocimientos que nosotros poseemos y expresamos a través de estos mensajes, de estas intervenciones que hacemos. Intento que con estas explicaciones que doy, apoyándome en diversas citas bíblicas, podamos comprender lo que el Espíritu Santo ha transmitido a quienes hicieron posible que podamos disfrutar de esta obra incomparable que es la Biblia. Bien, muchos oran directamente a los santos y o a María, pidiéndoles ayuda, en vez de pedirles a los santos y o a María que intercedan ante Dios por ayuda. Cualquiera que sea el caso, ya sea que se ore a un santo o a María, o el pedirles a uno de ellos que oren, ninguna de estas prácticas tiene una base bíblica. La Biblia en ninguna parte instruye a los creyentes en Cristo a orar a nadie más que a Dios. La Biblia en ningún lugar anima o aún menciona que los creyentes les pidan oraciones a individuos en el cielo. ¿Por qué lo hacen? Porque ven a María y a los santos como intercesores ante Dios. Por lo tanto, si uno de ellos le lleva una oración a Dios, es más efectivo que el que oremos directamente a Dios. Este concepto es evidentemente antibíblico. En Hebreos 4:16 nos dice que cada uno de nosotros que creemos en la Santísima Trinidad podemos ir junto al trono de Dios. La cita dice textualmente: acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. La verdadera oración es un acercarse de alma, un acercamiento del alma por el Espíritu de Dios al trono de Dios. No se trata de expresar palabras ni de sentir deseos únicamente, sino que consiste en poner los deseos delante de Dios, en un acercamiento espiritual de nuestra naturaleza con el Señor nuestro Dios. Cuando una persona muere, ya no tiene más recuerdos, no siente. No nos dejemos engañar por las astucias de Satanás, que se apoya de hombres y mujeres de mentes débiles para hacernos creer mentiras que arrastramos de generaciones e implantamos a nuestra descendencia. Más bien, mostrémonos fuertes y firmes en el Salvador para saber evadir las tentaciones, las mentiras y todos los males del engañador, apoyándonos en la verdad que nos presenta Dios en su libro. No quiero que se sienta nadie ofendido cuando digo que se apoya Satanás en personas de mentes débiles, sino que normalmente, en sentido general, pues nos dejamos influenciar de los que tienen o creemos que tienen más conocimientos que nosotros, y no indagamos nosotros mismos
Entonces, ese creer que los demás tienen la razón porque tienen mejores estudios, pues nos lleva muchas veces a errar. Para demostrar las afirmaciones que acabo de mencionarles anteriormente, les voy a plasmar algunas citas bíblicas que las confortan. El Salmo 6:5 dice: porque no habrá memoria de ti en la muerte, y en el Seol, ¿quién te alabará? El 115:17 no alabarán los muertos a Yahvé, ni cuantos bajan al silencio. El 146:4 sale su espíritu y vuelve al polvo. Ese día perecen sus planes. En Eclesiastés 9:5, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque hasta su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés 9:6 han perecido con su amor, con su odio y con su envidia, y nunca más tendrán parte alguna en todo lo que se hace debajo del sol. Una persona cuando muere, nunca más tendrá parte alguna en todo, absolutamente todo lo que se hace bajo del sol. Esto no lo digo yo, esto es palabra de Dios. El Eclesiastés 9:10 dice: todo cuanto haya hacer tu mano, hazlo con tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría. Isaías en su capítulo 38:18 dice: el Seol no te saltará, ni la muerte te alabará, ni esperarán en tu fidelidad los que bajan al sepulcro. El 19. Solo el que vive, ese te alabará, como yo hoy. El Padre enseñará a sus hijos tu fidelidad. En Job 14:10 y 21. Pero el hombre muere y yace inerte. Expira el hombre. ¿Y a dónde va? Si sus hijos alcanzan honores, no se entera, y si son humillados, no lo advierte. En el mismo libro de Job, de Job 14:22, dice, refiriéndose al mortal, o sea, a nosotros, las personas: solo siente el tormento de su carne, solo siente la amargura de su alma. O bien, que los tres componentes que tiene el ser humano, cuerpo, alma y espíritu, solo sienten el cuerpo y el alma. Después que morimos, no hay ningún sentimiento. Pues bien, familia, me parece que ahora comprendemos mejor la voluntad de Dios con respecto a los muertos. Por mucho que hayamos querido a una persona, por muy buena que haya sido esa en esta tierra, y por mucho que tengamos vivos sus recuerdos, nuestro Padre Celestial no se contentará con nosotros si intentamos hablar con una persona que esté muerta. Ustedes saben que yo era muy devoto de María. De hecho, consciente o no, había invocado muchas veces a diferentes muertos que me hicieron creer que son santos intercesores. Cuando la Biblia dice en 1 de Timoteo 2:5, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre, el Mesías. En 1 de Juan 2:1, hijitos míos. Y con qué cariño nos habla San Juan aquí,
En el original, en el griego original, en vez de utilizar la palabra hijitos, utiliza niñitos, niñitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesús, el Mesías, el justo. Abogado tenemos, porque es importante este versículo que nos dice que solamente Jesús es el abogado que tenemos ante el Padre. ¿Por qué? Porque hemos querido hacer de María nuestra abogada. Muchos la consideran abogada nuestra ante Dios. Y eso es un error también, que la Biblia nos lo corrige y se lo vuelvo a repetir. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesús, el Mesías, el justo. Entonces, hermanos míos, es para todos, porque somos hijos de un mismo Padre. Actuemos sabiamente, dejándonos guiar por la palabra de Dios, que es la verdad, y no sigamos cometiendo este pecado que tanto le desagrada a Dios. Sé que es difícil deshacerse de algo que uno viene haciendo toda la vida, pero no debemos vivir bajo tradición, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tomen la decisión de hacerlo, saldrán de la oscuridad para entrar a la luz verdadera. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, nos hace el siguiente comentario. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la luz verdadera, y en esa luz debemos siempre andar, ya que la Biblia nos enseña que Satanás nos puede hacer creer que Él es bueno, manifestándose de diferentes maneras y realizando grandes milagros. Sí, Satanás también tiene poder para hacer milagros. Cuando Dios convirtió el bastón de Moisés en la culebra, los hechiceros del faraón pudieron hacer lo mismo, y así con otros milagros que realizó por medio de Moisés, que realizó Dios por medio de Moisés y de Aarón. Cuidado a quienes les pidan los milagros. Satanás los cobra caros, y una de sus principales intenciones es distraernos de Dios. En 2 Corintios 11:14 nos habla de esto. Les voy a mencionar algunos versículos, no mucho. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. En el 11:15, así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Este versículo yo creo que también viene bien, no solo para hacernos ver que Satanás y sus demonios, sus servidores, se disfrazan de ángel de luz, se disfrazan de las personas que nosotros más queremos y creemos, de santos, de ángeles, de la Virgen, sino que también el 11:15 nos hace ver que hay muchos ministros de la palabra que se disfrazan, haciéndonos creer que son buenos pastores y en realidad son servidores del maligno. También pueden leer en Apocalipsis 13, del 13 al 14, y en 2 de Tesalonicenses 2, del 9 al 10, donde nos habla del anticristo y las señales que hará. Y en el Apocalipsis 16:14 sobre unos espíritus malignos que hacen señales. Se lo dejo a ustedes de tarea para no alargarle mucho. Dios nos advierte de las personas que sirven al maligno, de consultar a los muertos y de la idolatría.
adoración a los ídolos. En Deuteronomio 18:10, que esta es la cita del 10 al 12, que esta es precisamente la cita que recomendó en ese mensaje del WhatsApp, que recomendó el padre o el sacerdote a que leyéramos. Y ahora yo se la traigo y se la leo a ustedes. Deuteronomio 2:10 dice, Deuteronomio 2:10, no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería. Esto es, que sea sortílego o hechicero. El 18:11, ni encantador, ni medium o mago, ni evocador de muertos. Y el 18:12, Deuteronomio, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahvé, y por causa de estas abominaciones, Yahvé tu Dios los expulsa de delante de ti. En Levítico 19:31, no os volváis a los que evocan espíritu de muertos, ni a los adivinos, ni a los que ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo, Yahvé vuestro Dios. Levítico 20:27, el hombre o la mujer que evoque espíritu de muertos, o sea, adivino, ha de morir irremisiblemente. Primera de Corintios 10:20. Antes digo que lo que sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. ¿Han oído bien lo que dice este versículo? Antes bien, este es Primera de Corintios 2:10. Antes digo que lo que sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Yo entiendo que nosotros que somos gentiles no debemos ofrecer flores, velas o cualquier otra cosa a los muertos, porque sin quererlo se las estamos ofreciendo a los demonios. Éxodo 21. En Éxodo 20 encontramos el Decálogo o los 10 mandamientos. El 21. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, no se los voy a leer todos, solamente le leeré hasta el 6. Yo soy Yahvé, el 22. Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. No tendrás otros dioses delante de mí. O sea, ahí es, nosotros lo conocemos como amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, que se ha cambiado, pero el segundo mandamiento no es como nos lo enseñaron la Iglesia Católica y que todavía se sigue practicando. Que nos lo enseñaron diciendo, santificarás. El primero dices, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, santificarás las fiestas. Pues no. El segundo, búscalo en tu Biblia, búsquelo para que se entere, que dice en el 24, Éxodo 24, no te harás estatua ni imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y continúa, 25, no te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el 26, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. En Isaías hay diversos versículos que hablan de ídolos e imágenes. Les recomiendo el 2:8, 41:29, 42:17 y 44:9 y siguientes. Jeremías en el 7:18 dice,
Los hijos recogen leña, los padres encienden fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas en horno de la tierra, de la reina, en honor de la reina de los cielos. Y para provocarme a ira derraman libaciones a dioses extranjeros. Pueden leer también en Jeremías 44, como Dios se aira de tal manera que jura por su nombre que vigilará para mal y no para bien a su pueblo. Pero, ¿qué pudo haber hecho su pueblo para que él actuara de esa manera? Declararon con sus bocas y lo ejecutaron con sus manos. ¿Qué? Quemar incienso y derramar libaciones a la reina de los cielos. A María se le da esa denominación, la reina de los cielos. Entonces, señores, la palabra de Dios es muy clara. Y con respecto a esto, entonces, ahora yo pregunto, ¿qué es la oración intercesora? Muy sencillo. La oración intercesora es el acto de orar a favor de otros. El papel de mediador en la oración era común en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver con todos los profetas. Siempre lo hacían por la nación de Israel y por algunas personas específicas, por el rey o por algunas otras personas en específico. Pero Cristo es señalado en el Nuevo Testamento como el intercesor fundamental. Y es por ello que toda la oración cristiana se convierte en intercesora, puesto que es ofrecida a Dios por y a través de Cristo. Jesús cerró la brecha entre Dios y nosotros cuando Él murió en la cruz. Él fue el más grande mediador o intercesor que haya existido. Por esta causa, ahora podemos interceder en oración a favor de otros cristianos o por los perdidos. No solo por los cristianos, también por los que están perdidos. Pidiendo a Dios que les conceda arrepentirse de acuerdo a su voluntad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre, el Mesías. Primera de Timoteo 2:5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre, el Mesías. Si Jesús es el único mediador, eso indica que María y los santos no pueden ser mediadores. Ellos no pueden ser mediadores de nuestras peticiones en oración a Dios. Más aún, la Biblia nos dice que Jesucristo mismo está intercediendo por nosotros ante Él, ante Dios Padre. Eso lo podemos ver en Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? El Mesías, el que murió, más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. También el Espíritu Santo intercede por nosotros. Lo podemos ver en Romanos 8, 26, 27. Y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. De hecho, el no ofrecer intercesión por otros es pecado.
Así que, lejos esté de mí que peque contra Yahvé, cesando de orar por vosotros, antes yo os instruiré en el camino de la bondad y la rectitud. Primero de Samuel 12:23. La intercesión no es solo individual, sino que también toda la iglesia debe interceder, como nos lo muestra Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ferviente oración a Dios por él. Efesios 6:18. Orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que saber diferenciar cuando la Biblia, normalmente el apóstol San Pablo, llama santos a los que somos cristianos, a los que formamos o componemos la iglesia de Cristo, que se diferencia de los santos que nosotros, que son las personas que han actuado conforme, en santidad, conforme a la voluntad de Dios y que ya han partido de este mundo. Y que están, claro, junto a Dios. Más aún, Pablo solicitó a los creyentes en Roma y en Colosas que oraran por él. En Romanos 15:30, os ruego por nuestro Señor Jesús el Mesías y por el amor del Espíritu que me ayudéis en las oraciones por mí ante Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de hablar el misterio del Mesías, por el cual también estoy encadenado. La Biblia no da absolutamente ninguna indicación de que María o los santos puedan escuchar nuestras oraciones. María y los santos no son omniscientes. Aún glorificados en el cielo, ellos son seres finitos, con limitaciones. Ellos son seres finitos con limitaciones. ¿Cómo es posible que puedan escuchar las oraciones de millones de personas y peor aún, al mismo tiempo? Si así lo hacen, entonces les estamos haciendo igual a Dios. Y ellos no son omniscientes. Dios nos responde las oraciones basándose en quién es quien ora. Dios contesta las oraciones basándose en que lo que se pida vaya de acuerdo a su voluntad. En primera de Juan 5, del 13 al 15, dice: estas cosas os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. No hay absolutamente ningún motivo o necesidad para orar a alguien más que solo a Dios. No hay bases para pedir a aquellos que están en el cielo que oren por nosotros. Solo Dios puede escuchar nuestras oraciones. Solo Dios puede responder nuestras oraciones. Nadie en el cielo tiene ningún mayor acceso al trono de Dios que el que tenemos como creyentes a través de la oración. Nosotros mismos somos los mejores intercesores nuestros. Porque vuelvo y les repito, nadie en el cielo,
el mayor intercesor es Jesucristo, porque lo dice la Biblia. Pero nadie en el cielo tiene ningún mayor acceso al trono de Dios, que el que tenemos nosotros mismos, los creyentes, a través de la oración. Cuando oramos, entramos directamente al trono de Dios, porque Jesucristo ya rompió el velo al morir por nosotros en la cruz. Les repito esa maravillosa cita de Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Intercedo ante Dios por ustedes, para que abra sus oídos espirituales y sepan entender su palabra por medio de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.